Tras una semana nefasta, el Cádiz visita al Elche en la jornada 18. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo importantísimo, un vídeo con muchísimas cosas que tengo que contar después de dos partidos que no he comentado en el canal, el primero el del Depor y el segundo el de Copa frente al Eldense, dos derrotas del Cádiz, dos partidos que bueno, sinceramente he estado ausente durante esta semana y media aproximadamente por falta de tiempo más que por otra cosa, estoy bastante liado con trabajos y exámenes de la universidad, entonces los vídeos del canal me quitan bastante tiempo y he tenido que priorizar los estudios antes que subir el vídeo, ¿no? Tanto de previa como de crónica de los dos partidos. Más que nada, sinceramente, los de previa por falta de tiempo y los de crónica porque por esa misma falta de tiempo no he podido siquiera ver los partidos. El del Depor no lo vi los resúmenes después del resultado nefasto que se cosechó en el Nuevo Mirandilla en aquel partido y luego el del Eldense directamente que como sabéis no fue ni siquiera televisado. Así que bueno, vi un resumen también el otro día, pero después de la catástrofe y después de no haber podido ver un partido más allá de un resumen de 3 minutos, pues creo que no merece ni siquiera la pena grabar un vídeo acerca del partido. Así que ya después de tanto tiempo, pues vuelvo, ¿no? Al canal para hacer la previa de este partido frente al Elche, importantísimo en el que el Cádiz pues vuelve a jugarse la vida, igual que durante toda la temporada. Y bueno, otro tema a comentar, algo más absurdo, pero bueno, los más observadores estéis viendo que estoy afeitado, que bueno, seguramente algunos observador pues lo ponga en los comentarios quizás, me ha afeitado, sí, y bueno, aquí estoy. Sigo siendo el mismo igualmente y nada, lo otro que quería comentar pues eso, un poco mencionar brevemente los partidos del Depor y del Eldense. El del Depor pues inexplicablemente el equipo con un jugador más en el minuto 75 con un empate a 2 y jugando en casa no sabe ganar un partido que se te pone muy de cara, ¿no? Se le anula un penalti al Depor bien anulado, tampoco debería haber subido al marcador el gol de Ale Fernández de penalti. Personalmente yo creo que no hay penalti sobre Carlos Fernández, creo que se equivoca el VAR, pero bueno, el Cádiz que, bueno, aprovecha esa pena máxima, empata a 2 el partido después de empezar perdiendo en dos ocasiones, 1-0, empató 2-1 y volvió a empatar. Y para ponerse 3-2 lo tenía bastante de cara después de eso, que se le quite un penalti al Depor y que se le expulse a un jugador y jugando en casa 15 minutos restantes y el equipo no es capaz, ¿no? de crear un mínimo peligro sobre la portería rival y encima no solo eso, sino que acaba encajando dos goles más de un escadista como Lucas Pérez, que bueno, fue el MVP absoluto del partido con un hat-trick, anotando auténticos golazos como el, sobre todo el cuarto, un golazo de falta que bueno, los más fieles al Cádiz recordarán el gol de Lucas Pérez en el Sánchez Pizjuán de falta, ¿no? Aquel empate a uno que bueno, permitió, ¿no? Después a la postre quedarnos un añito más en primera aquella temporada. Y bueno, ya sabemos la calidad que tenía Lucas Pérez y un bonito gesto por su parte el de no celebrar los goles ante el Cádiz, además que fueron tres. Y bueno, bonito gesto también de la afición aplaudiendo, ¿no? Al gallego que siempre ha tenido muy buenas palabras para el club y demás. Y bueno, será bien recordado siempre aquí en el Nuevo Mirandilla, ¿no? Y luego el otro partido del Eldense, también en casa. Y nuevamente el Eldense vuelve a imponerse en el Nuevo Mirandilla, ¿no? Ya ha ganado 1-2 en Liga y en el otro partido, el de Copa, pues bueno, se marcha con una victoria por la mínima, por 0-1, con muchas rotaciones y no necesitó tampoco de mucho más para vencer. Un Cádiz que, bueno, vimos que salió con bastantes rotaciones también y con la mala fortuna de que el chaval, Julio Cabrera, vio doble amarilla, la segunda por cometer el penalti, que finalmente sería el gol del Eldense de Iván Chapela, otro ex cadista que también vio puerta frente al Cádiz en el Nuevo Mirandilla además, tampoco celebró el gol, pero acabaría siendo el verdugo del Cádiz en Copa del Rey, poniendo punto y final a la andadura del cuadro gaditano en la competición copera, ¿no? 0-1, resultado por la mínima. José Antonio Caro toca el penalti, pero no lo puede parar. Tampoco hay que echarle la culpa a Caro en esta ocasión, creo yo. Poco más puede hacer. Y bueno, una lástima, ¿no? Sobre todo que el penalti lo cometiera Julio Cabrera y el chaval que, bueno, acabó llorando incluso el partido y la verdad que conmovió a todos, ¿no? Muy triste que al fin y al cabo jugadores que son los que más sienten la camiseta, los jugadores que vienen de abajo, que vienen del filial, que intentan aprovechar las mínimas oportunidades que se le dan al primer equipo, pues se marchen, ¿no? Desolados, después de ser involuntariamente los protagonistas para mal del partido. Así que bueno, sobre todo eso, la imagen que más nos duele a los cadistas. Y bueno, si nos centramos en el partido del Elche, que es el principal motivo del vídeo, pues
hay que remontarse a los últimos partidos de ambos clubes. El Eldense que viene de empatar frente al Tenerife, empate a uno, un partido que, bueno, le proporcionó dos bajas importantes al Elche para este partido, que luego comentaremos en el tema de las alineaciones, mientras que el Cádiz, como hemos comentado, pues viene de perder tanto 2-4 en el... tanto, sí, 2-4 en el Nuevo Mirandilla frente al Depor y en Copa del Rey por 0-1 frente al Eldense, y además el Elche en su partido de Copa pues viene de vencer 0-1 ante el Yeclano Deportivo. Así que el Elche, pues bueno, viene en mejor dinámica, que no solo eso, sino que la jornada anterior en Liga, antes del partido del Tenerife, viene de meterle 4 goles a 0 al Real Oviedo, que no es ni mucho menos un rival flojo, un rival que está peleando por los mismos intereses ahora mismo que el cuadro ilicitano, y le metió 4 goles a 0. Como digo, el Elche es un rival a tener muy en cuenta, que llega como sexto clasificado con 26 puntos, si no me equivoco, con una diferencia de goles de +7, y el Cádiz que llega a este partido pues como 17º clasificado con 18 puntos y con una diferencia de goles de -6. Dinámicas completamente opuestas, ¿no? Si nos vamos a los antecedentes entre ambos clubes, pues la temporada 22-23 fue el último enfrentamiento entre ambos equipos, 2 empates a 1, tanto en el Martínez Valero como en el Ramón de Carranza, en el Nuevo Mirandilla, partidos en primera división todavía. La temporada anterior, en la 21-22, también fueron partidos en primera. El Cádiz venció por 3 goles a 0 en casa al Elche, y el Elche logró vencer en su campo por 3 goles a 1. Si nos vamos al último enfrentamiento en segunda entre ambos clubes, fue en la temporada 19-20, donde ambos partidos quedaron empate a 0, tanto en el Martínez Valero como en el Nuevo Mirandilla, como digo, y la última vez que el Cádiz logró vencer en el campo del Elche fue la temporada 16-17, partido que acabó venciendo el Cádiz por 1 gol a 3. Así que bueno, hace bastante tiempo que el Cádiz no vence al Elche fuera de casa, sí lo hizo en casa hace relativamente poco, y el balance general es cierto que sale bastante favorecido el Cádiz. En general son 12 victorias para el Elche, 18 empates y 19 victorias para el equipo gaditano, que bueno, en este balance general que siempre intentamos repasar en todos los vídeos, pues sale victorioso, como decimos, en el cómputo global. Pero bueno, lo importante es que a día de hoy las dinámicas son muy diferentes. Ahora mismo el favorito para el partido es el Elche, viene sexto clasificado, como digo, el Cádiz 17º, y además con dinámicas completamente opuestas, ¿no? Como decíamos, si nos vamos a las alineaciones, el Elche Club de Fútbol, que como decía, trae dos bajas importantes, las dos en el centro del campo, no estarán ni Nico Fernández por haber sido expulsado en ese partido frente al Tenerife, ni tampoco lo estará Alex Febas, que está sancionado por la quinta amarilla, que también la vio en ese encuentro frente al cuadro chicharrero. Así que bueno, dos bajas sensibles para el Elche que intentarán suplir de la siguiente manera. Si os parece, vamos con el 11 por parte de Sarabia, con un 4-2-3-1 clásico en este equipo. Matías Dituro seguramente sea el guardameta bajo palos, igual que durante toda la temporada. En el lateral izquierdo seguramente veamos a José Salinas, acompañado por Pedro Vigas y a Gruber en la pareja de centrales, Álvaro Núñez en el lateral derecho, Raúl Guti junto a Cristian Salvador en el doble pivote, en la línea de tres mediapuntas por la izquierda seguramente veamos a Yago Santiago, en la mediapunta Nico Castro y en la derecha Josán, y arriba Agustín Álvarez, un Cristian Salvador y Nico Castro que seguramente pues suplan, ¿no? a esos dos mencionados, Alex Febas y Nico Fernández, que bueno, no podrán estar a las órdenes de Eder Sarabia, ¿no? Para recibir al Cádiz, un Cádiz que también tiene bajas sensibles. Sabemos que todavía siguen sin recuperarse Joseba Zaldúa ni Iza Carcelén, por tanto la incógnita en el lateral derecho sigue estando presente. Además, para más Henry, tampoco juega Víctor Chus esta semana, que también está sancionado por quinta amarilla, al igual que Rubén Alcaraz. Son las dos bajas que se le tienen que añadir al Cádiz, además de la de Luis Hernández, que sigue sin entrar en convocatoria. Sí que vuelve Rominic Cuamé, así que veremos a ver si Cuamé parte de inicio o no en el encuentro. Yo de momento voy a optar porque parte desde el banquillo. Vamos a ver qué tal, cómo lo decide Paco López. Pero bueno, yo optaría porque el Cádiz va a salir con David Gil bajo palos, José Joaquín Mato en el lateral izquierdo. Pareja de centrales voy a optar por Kovacic junto a Fali. Yo creo que va a volver a repetir con Iván Alejo en el lateral derecho, como vimos frente al Depor, aunque bueno, es una opción bastante arriesgada, así que no descartaría que entrara Cristian Glaudier y Fali en el lateral derecho como otra opción, aunque bueno, estamos viendo que le está dando bastante confianza a Iván Alejo en ese lateral derecho Paco López, así que voy a optar porque va a seguir jugando ahí el Valle Soletano. En el centro del campo, como digo, creo que Cuamé va a partir desde el banquillo todavía, así que jugarían Alex Fernández, que viene a ser el mejor del Cádiz frente al Depor, junto a Fede San Emeterio.
las bandas o Campo y vuelve o Javier Ontiveros también después de cumplir sanción, un jugador que bueno, se notó muchísimo, ¿no? Su ausencia frente al cuadro gallego y arriba pues en la doble punta Carlos Fernández junto a Roger Martí seguramente, además Cris Ramos viene de ser el titular en Copa del Rey, así que todo parece indicar a que volverá a la dupla que está siendo habitual, ¿no? Ya en los últimos partidos de liga. Como digo, las lesiones de Zaldúa y de Iza pues hacen que se abra esa incógnita en el lateral derecho. Voy a optar porque sigue jugando Iván Alejo, pero como digo, tampoco hay que descartar la opción de que entre Cristian Clauder, aunque bueno, el otro día fue bastante señalado nuevamente también cuando entra en el partido frente al Deportivo de La Coruña, ¿no? Así que parece que Clauder, no sé, sigue sin terminar de asentarse o de acostumbrarse, ¿no? Al juego del Cádiz. Así que bueno, y la otra duda, como digo, está en el centro del campo. Veremos a ver si Rominic Cuame parte de inicio o no, aunque yo creo que lo más lógico sería partir con Fede Sanemeterio junto a Alex Fernández. Tampoco descartaría un cambio de sistema, tampoco descartaría que jugáramos con tres centrales, con carrileros y con tres en el medio y dos arriba. Pero bueno, ya sabemos que Paco López es capaz de todo este tipo de variaciones, que nos puede sorprender con un 11 cuando menos lo esperemos y bueno, ya veremos qué inventa Paco López para intentar revertir una situación que cada vez se pone más fea, ¿no? Eliminados de Copa, por parte, yo creo que eso puede ser una buena noticia, entre comillas, siempre hay que matizarlo porque nunca es bueno que te eliminen de una competición, pero tal y como está la situación en Liga, lo más importante ahora mismo es centrarse en mantener la categoría. Por muy triste que suene, estamos en la jornada 18, el equipo sigue sin levantar cabeza, de esto sigue avanzando jornadas y el Cádiz que sigue sin meterse en la zona tranquila de la tabla. Sigue estando muy cerquita del descenso, los rivales cuando menos te lo esperen te pueden pasar por encima, no van a perdonar ninguna, todos lo jugamos mucho y bueno, también hay que mencionar el caso de Iván Alejo, quizás, ¿no? Quiero también comentar ese caso de Iván Alejo, que el altercado que tuvo con un par de, bueno, con un par no, con bastantes aficionados en la grada el otro día en el partido de Copa del Rey. No he podido ver imágenes porque, como digo, el partido no fue televisado y tampoco he encontrado ninguna imagen en Twitter. Quizás las haya, pero no las he encontrado. Sí que es cierto que he encontrado la información de que Iván Alejo, pues, increpó, ¿no? A varios aficionados del Cádiz. Yo creo que no tocaba, yo creo que no están para hablar ni mucho menos los jugadores, pero bueno, honra también bastante a Iván Alejo salir al día siguiente a pedir disculpas, ¿no? En público, en redes sociales, con una historia de Instagram en la que, bueno, pide perdón abiertamente, reconoce su error y además que no parece que no es un perdón por pedir perdón simplemente, ¿no? Sino que se le nota arrepentido, sale a decirlo públicamente, admite su error y bueno, intenta reconducir un poco, ¿no? El rumbo que había desviado, ¿no? Así que bueno, ojalá se logre esa unión que tanto necesita el equipo ahora mismo porque lo más importante es que afición y club se unan, los jugadores sobre todo, con la afición para volver a reconducir el rumbo del que tanto tiempo llevamos fuera, para intentar lograr el objetivo máximo de esta temporada que era el ascenso y ahora ya pues se ha convertido en la permanencia y para que no se convierta en un mal mayor, ¿no? Cuanto antes nos llevemos mejor con los aficionados, con los jugadores, pues mejor para todos, pero bueno, hace falta muchas veces ese feedback, ¿no? Por parte de los protagonistas en el terreno de juego y el otro día acciones como la de Iván Alejo pues no ayudan para nada, pero bueno, el que pida perdón yo creo que quizás puede empezar, ¿no? A reconstruir de nuevo esa relación. Así que nada, si os parece vamos con el árbitro para ir terminando, partido que será dirigido por Miguel Sesma Espinosa, un árbitro que ya nos arbitró en el partido en Castalia, en el que vencimos por 1-3, y al Elche también le ha arbitrado ya en esta temporada un partido que logró vencer el conjunto ilicitano por 1-0 frente al Burgos. Así que, bueno, ambos equipos han logrado victorias, ¿no? Esta temporada con este colegiado. Así que, bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve este partido en el Martínez Valero, que yo creo, entrando ya en el apartado de mi porra, obviamente el Elche favorito, juega en casa, viene mucho mejor que el Cádiz, en mejor dinámica, viene de avanzar de Copa del Rey también, además, y bueno, yo creo que el partido eh, voy a optar por un 2-0 favorable al Elche Club de Fútbol. A día de hoy es imposible que dé al Cádiz favorito, ni mucho menos, y lo veo tan mal al equipo de cara a gol y en defensa que yo voy a optar por un 2-0 y quizás me quede incluso corto. Ojalá que no. Ojalá que me equivoque para bien y el Cádiz de la sorpresa y logre al menos puntuar en un campo tan complicado como es el Martínez Valero, pero a día de hoy lo veo muy difícil, ¿no? Así que bueno, por aquí va a quedar el vídeo. Nuevamente perdonad la ausencia de tanto tiempo para todos aquellos que sois fieles al canal y que veis todos los vídeos, que sé que hay unos cuantos que siempre están ahí y quizás lo hayan echado en falta. Como digo, no me ha venido bien el grabar estos vídeos durante estas últimas semana y media. Ya estoy de vuelta, espero poder seguir con la continuidad de siempre y nada, gane o pierda el Cádiz, voy a seguir dando la cara como he hecho siempre, lo único que esta semana, pues entre que no he visto los partidos, los resultados es cierto que no han sido para nada buenos
y que estoy falto de tiempo, pues por eso la decisión de no grabar, para no grabar cualquier vídeo, sino que siempre me gusta intentar que tengan un mínimo de calidad para el canal. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, espero vernos muy prontito con ese vídeo de crónica y que ojalá sean con mejores sensaciones.